Presidente, muchas gracias. Presidente, quiero dejar una constancia sobre las cifras que publicó hace unos días el Departamento Nacional de Estadística, un departamento que pertenece a la estructura del Estado, por supuesto entonces a la estructura de gobierno. Es muy importante tener presente que ese reporte señaló que el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento casi nulo frente al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, sin tener en cuenta, por supuesto, las excepciones de la época de la pandemia. Este es el crecimiento más bajo de los últimos 14 años. Y a esto se refirió nada más y nada menos que el doctor José Antonio Campo, exministro de Hacienda del gobierno, quien ha señalado que la economía colombiana está en franco estancamiento. Recordemos que a menor crecimiento, presidente, menor empleo, menor inversión y, por supuesto, menores oportunidades de todos nuestros ciudadanos. 5 sectores generadores de empleo cayeron: comercio, industria, construcción, agricultura y actividades profesionales. ¿Y esto en gran medida a qué se debe? Se debe a una reforma tributaria que lamentablemente se tramitó en un momento inapropiado y que nosotros desde el día cero le dijimos al entonces ministro Campo va a causar un grave daño a la economía. Esa reforma se tramitó en un momento que había tensiones inflacionarias, pero también tensiones cambiarias muy agudas. No era el momento indicado para esa reforma de tal magnitud. Vuelvo e insisto, lo advertimos, pero poco o nada se hizo al respecto y la planadora gubernamental simplemente pasó por delante sin tener en cuenta dichas advertencias. Las criticadas sobretasas en el impuesto de renta demostraron impactar a las empresas. Solo Ecopetrol es una muestra de esto. En el último trimestre sus utilidades cayeron en un 66%. Y esto se alertó en su momento a la opinión pública, a los economistas, al gobierno, pero se había advertido que iba a suceder. Pero también las modificaciones a rentas exentas, a retenciones en la fuente, mermaron los ingresos de los asalariados que se dice tanto defender. Esos asalariados que son los que claramente están siendo golpeados por esta reforma entrada en vigencia. Estos cambios limitaron en cuanto a gastos y ahorros a cientos de miles de colombianos. Y la tributaria nunca se propuso decididamente algo tan importante como reducir la carga impositiva de quienes hoy generan empleo. La mejor política social es la creación de empleo. Y siendo incluso Chile un país afecto ideológica y políticamente al presidente Petro, ni siquiera ellos han tomado medidas tan exageradas como las que hoy estamos viviendo en Colombia y como las que comenzamos a sufrir. En materia de impuesto de dividendos, en materia de impuesto de eliminaciones, de exenciones, pues los sectores específicos como el turismo son los más afectados. ¿Dónde queda entonces esa frase del presidente Petro de que vamos a reemplazar el petróleo por el turismo, siendo hoy uno de los más afectados en este momento de medición por el DANE? En últimas, esta reforma tributaria ha generado unos tropiezos desde el punto de vista obviamente económico, genera un mayor recaudo, sí, pero vemos lastimosamente que ese recaudo no se ve reflejado en la ejecución presupuestal. Así que el llamado es al presidente, siendo un líder, a que genere confianza y no a que genere incertidumbre. Y para terminar, presidente, una ñapa: el sector de la vivienda, el sector constructor, atravesando gravemente una crisis que en estos momentos no está siendo enfrentada. Un sector fundamental para la economía, que genera altísimo número de empleos, que actúa como motor de otras industrias. Ya hoy se ven caídas de hasta el 20% en ferretería, en vidrios, en pinturas y en ligados a este sector. Por último, recordando, por supuesto, gravísimos
problemas burocráticos de ausencia de desembolsos, de subsidios para cientos de miles de familias que en estos momentos ven con gravedad truncado un sueño. Terminaría señalando y recordando que es el DANE quien hace estas advertencias y que estamos todavía a tiempo de tomar decisiones pensando en la construcción colectiva y, por supuesto, en la reactivación de la economía, presidente. Muchas gracias.